Vamos a dar comienzo a la mesa redonda La inteligencia transformadora en las ciudades, tecnologías para el cambio, gemelos digitales. Y para este debate contamos con la presencia y la participación de Gonzalo Pellejero, líder del área de tecnología de Tech Friendly, Lucía Alcíbar Arechuluaga, responsable de desarrollo de negocio de Incolan, Marta Galcerán, investigadora asociada en el Centro de Barcelona para Asuntos Internacionales, Óscar Chamat Núñez, Policy Officer en Metrópolis, la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. Y para moderar esta charla contamos con Xavier Arruza, fundador y coordinador de Bilbao Urban and Cities Design Group. Quiero dar la bienvenida a todos vosotros aquí en el escenario y también a aquellos que os incorporáis ahora a Ciudades del Futuro y a aquellos que nos acompañáis desde la mañana. Gracias por estar aquí. Gracias. Hola. Pues Arratsaldeon, ongi etorri, buenas tardes. Bueno, nos toca esa sesión para romper después de la comida, así que vamos a ser amenos. Y Ponte bien la chaqueta. Ponte bien la chaqueta, ¿sabes? Sí, esto. Y entonces, bueno, pues a mí agradecer sobre todo el poder estar aquí, además en un sitio tan emblemático de Bilbao como es el Teatro Campos. Y lo que nos toca hoy, o a mí en este caso, es moderar la mesa que hemos denominado la inteligencia transformadora en las ciudades, tecnología para el cambio, ¿no? Antes de entrar un poco en detalle, sí me gustaría hacer una breve introducción a nuestros ponentes, que creo que es una mesa muy interesante. Sí decir que han anunciado, y efectivamente en el programa veríais a Marta Galcerán del CIDOB, el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, pero desgraciadamente ha habido un problema con la conexión aérea y no va a poder estar con nosotros, con lo cual nos vamos a centrar en ellos tres y ellas. En este caso, pues empiezo por el orden. Gonzalo Pellejero es ingeniero industrial y máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación, y actualmente es socio director de Tech Friendly, que es una empresa referente a nivel estatal en la prestación de servicios de consultoría de innovación para el sector público local y de proyectos de ciudad inteligente, ¿no? Y desde que se fundó la empresa en 2017 lidera el área de tecnología de la compañía, desde donde se han desplegado más de 40 proyectos de plataforma de ciudad inteligente y desde donde también se han desarrollado docenas de proyectos relacionados con la planificación y gestión de fondos para ciudades o destinos turísticos inteligentes. A su lado tenemos a Lucía Alcíbar Arechuluaga, de la empresa Incolan. Ella es ingeniera técnica industrial de formación, con Executive MBA en SEUNE. Actualmente es la responsable de desarrollo de negocio de Incolan, empresa pionera y referente a nivel estatal en relación con la prestación de servicios de información de redes, ¿no? Su trabajo consiste, junto con la gerencia, en identificar nuevas oportunidades para la evolución de la empresa y diseñar estrategias de alianzas con utilities y ayuntamientos para el desarrollo de nuevas áreas de negocio, ¿no? Y la gestión de proyectos que lleva a cabo toca una serie de tecnologías que iremos hablando de ellas, como los gemelos digitales, el blockchain, la propia Smart City como ciudad inteligente, inteligencia artificial o machine learning, ¿no? Y a su lado tenemos a Óscar Chamat Núñez, que le agradecemos que haya venido desde Barcelona. Él pertenece a Metrópolis, que seguramente a muchos de ustedes les suene. Es la Asociación Mundial de Ciudades que reúne a más de 150 metrópolis de todo el mundo, ¿no? Óscar es ingeniero civil de formación por la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, y cuenta con una sólida experiencia profesional de más de 20 años en el ámbito de la innovación urbana, tanto a nivel local, regional como europeo. Y actualmente desempeña, como decimos en esta asociación de Metrópolis, el cargo de Policy Officer, y desde esta posición ha liderado distintos proyectos relacionados con la digitalización y los derechos digitales, y además recientemente ha sido el responsable del reporte europeo de las metrópolis, que se ha presentado hace muy poquito y que tendremos oportunidad de conocer. Entonces, ya después de esta presentación, para que situemos, yo creo que es un elenco muy potente,
Pues de lo que se va a tratar esta tarde para abrir es de hablar de una de esas 3 grandes transformaciones que se habla, ¿no? Ya no solo a nivel de ciudad, sino a nivel global, que es la digital. Y evidentemente las ciudades pues, no son ajenas a esta transformación, sino que son unos actores muy principales, y se habla de generar oportunidades de negocio a nivel mundial pues del orden de los 2,46 billones de dólares en esta gran transformación digital de las urbes, ¿no? Con lo cual el futuro de las urbes pues pasa por ese tratamiento y gestión de la enorme cantidad de datos. Al final tenemos que considerar la ciudad como si fuera una gran productora de datos, ¿no? Y entonces el objetivo al final de esta digitalización, pues digamos que es crear ciudades más participativas, gestionar los recursos disponibles de manera más eficiente, automatización en la prestación de servicios, optimización pues de todo tipo, ¿no? De transportes, planificación, el turismo, que también igual tenemos oportunidad, conocer todos los flujos. Y aquí al final surgen tecnologías, que algunas las hemos ya mencionado, y vendrán, que muchos de ustedes ya tendrán referencias, cada una en niveles distintos de aplicación, ¿no? Hablamos de la inteligencia artificial, de la realidad mixta y virtual, Internet de las cosas, robótica, machine learning, nanotecnología para la creación de nuevos materiales, blockchain o incluso la tecnología cuántica, que nos viene ahora también como una tecnología disruptiva, ¿no? Entonces, con todos estos precedentes, que no quería, igual me he alargado demasiado, pero para darle contexto, sí que me gustaría pediros, igual en el mismo orden que estamos sentados, una primera breve reflexión de cuál creéis, sé que es una pregunta igual compleja, pero ¿cuál creéis que es el mayor o mayores retos que ahora mismo se enfrenta una ciudad en este proceso de digitalización? Pues Gonzalo, empezamos contigo. Empiezo yo con lo fácil. Bueno, buenas tardes a todos, espero que estéis todos bien despiertos. ¿Cuántos de vosotros, digo, para romper un poco el hielo, que algún sector ya lo veo por ahí, pero cuántos trabajáis para ciudades como funcionarios técnicos o políticos? Estáis, o sea, ahí, te tienes que poner ahí con esos, ¿no? Entonces, ¿vale? Bueno, si digo alguna cosa equivocada o queréis añadir, pues luego no hay preguntas, que sepáis. Claro, ¿a qué retos se enfrentan las ciudades cuando hablamos de esto de datos, de tecnología? Bueno, yo creo que falta formación, falta capacitación. Esto siempre lo digo, falta de comprensión. No es culpa de las ciudades. O sea, como hay tal cantidad de información, es tan apabullante, que es difícil de gestionar. Como empresa, pues bueno, supongo que pasa igual a mis compañeros o otras empresas que estén aquí. O sea, es difícil de gestionar eso, tienes que estudiar mucho, estar todo el día. La administración, bueno, ya sabéis, tiene sus procesos de contratación, tiene sus procesos de administración, que hace que a veces sean un poco más lentos. Invierten el dinero de todos, eso también es un problema, y a veces pues no existen recursos en las administraciones para abordar esos proyectos, no solo ya en el proceso de decisión o de implantación, sino luego en el mantenimiento de una tecnología. Yo creo que, bueno, son casi, si quieres más, desde mi punto de vista, pues casi las personas, porque esta mañana se ha hablado también de la alcaldesa de Baracaldo, ¿no? Ha dicho, bueno, nunca hay dinero suficiente, pero bueno, hoy la tecnología precisamente pues no tiene por qué ser un problema en coste, en euros, en inversión. Esta misma mañana han enseñado una herramienta muy chula que es open source, que te puedes instalar y cacharrear, pero claro, hay que invertir unas horas en aprenderlo, ¿no? Y no solo tienes que aprender la herramienta, sino también de ese dominio que tienes que controlar. Muy bien. ¿Y Lucía, en tu opinión? Pues desde el punto de vista de la empresa privada, yo creo que el gran reto para trabajar con las ciudades es el valor de esos datos que tienen y cómo gestionamos esos datos y cómo la ciudad es capaz de contextualizar y de poder utilizarlos en todas esas herramientas y tecnologías que hay, que están llegando, y como ha dicho Gonzalo, pues hay una parte de conocimiento por parte del personal de la Administración para la utilización, ¿no?, de toda esa información. La digitalización es fundamental para conseguir ciudades sostenibles, eficientes y que
les puede ayudar a la toma de decisiones. Hay que poner en valor que esas tecnologías están para ayudar a la toma de decisiones, pero a la hora de elegir cuál es la más apropiada, pues tiene que ser la ciudad la que tiene que hacer ese trabajo de reflexión. Y creo que lo dijo la alcaldesa de Santander en el Congreso de Green Cities, ¿no? Que la tecnología tiene que estar para el ciudadano. Por eso el uso que se le dé hay que explicárselo también y hacerlo accesible. Pero el origen está en cómo tienen esos datos la Administración y cómo lo utilizamos. Muy bien. Y Óscar, para cerrar. Me uno, primero lo que todo, buenas tardes a todos. Yo creo que es importante aclarar que yo vengo desde Metrópolis, entonces, que es una asociación mundial de áreas metropolitanas, y mi visión no es tan sectorizada como la que ustedes van a tener, pero que es muy buena la combinación, ¿no? Entre una parte muy sectorial y una parte un poco más de 30.000 pies de altura en esa visión, y a pesar de eso ya entramos en común, ¿no? O sea, hay que poner a las personas en el centro. Cuando uno ve las tecnologías, las promociones de las empresas y no empresas de Smart Cities, rara vez en sus imágenes aparecen personas. Yo pienso que ese es el primer reto, cómo vamos a hacer para transformar la visión empresarial para que tengan a las personas en el centro, eso como primer reto que tienen las ciudades. Un reto que nos parece a nosotros desde Metrópolis mucho más importante y más complejo de resolver, que es el tema de saber hacer preguntas. Eso es un concepto muy fácil de decir, pero realmente nos encontramos en el día a día de Metrópolis, que muchas personas que trabajan para administraciones públicas o fuera de las administraciones públicas tienen un tsunami de datos enfrente de ellos y no saben cuáles son las preguntas que necesitan hacerle a esos datos. Yo creo que eso es importante porque eso requiere no solo un conocimiento técnico, como ustedes dicen, sino saber para qué tengo yo esos datos, ¿no? Un poco de humildad también necesita en ese sentido. Y por último, un concepto vinculando a lo que tú decías, Lucía, en el sentido de las personas, ¿no? El reto que tenemos como sociedad, ya no como ciudades o como empresas o como instituciones, es cómo hacemos para que nosotros nos sintamos más cómodos cediéndole los datos a la municipalidad, al ayuntamiento, a la diputación, a la Generalitat, que nos sintamos con la confianza necesaria para decirle, sí, yo te cedo mis datos, con la misma confianza que le damos a cualquiera de las redes sociales a que nosotros accedemos. Creo que ahí hay un gap importante, hay un vacío importante de confianza, ¿no? Entonces yo resumiría eso, la confianza de las personas, no solo de la ciudadanía, de las personas hacia la administración pública, la humildad de saberle hacerle preguntas a las personas y por último, todo esto gira en torno a las personas, ¿no? Entonces es como el marco general de todo ese tema. Muy bien, pues muchas gracias por esta primera reflexión en la que vemos que los datos son los grandes protagonistas, ¿no? en los tres, en diferentes estadios, pero como vemos es uno de los vectores, ¿no? Puntos más importantes. Y hemos mencionado antes muchas tecnologías, no vamos a tener tiempo para hablar de todas, pero sí que nos gustaría centrarnos en varias, pero en principio una de ellas que creemos que es de las que más alcance está teniendo en lo que es la planificación y gestión urbana, que son los denominados gemelos digitales, que además es curioso porque originalmente, y corregirme si lo digo mal, se crearon más para la parte industrial, a la hora de diseñar nuevos productos, testear, ¿no? Crear una simulación digital, pero creo que fue en 2010, pionero como en muchas cosas, la ciudad-estado de Singapur, que decidió adoptar esa tecnología y probarla a escala ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que fueron los primeros que marcaron ese hito de, mediante recolección de millones de datos, intentar crear realmente una réplica virtual de su ciudad para hacer los testeos que se hacían en un producto industrial, pues imaginaos la complejidad que supone una ciudad, ¿no? Y hoy tenemos a dos grandes especialistas en esa materia, como son Lucía y Gonzalo, y sí nos gustaría que al público le contaseis un poco vuestra visión, ¿no? No sé si, Gonzalo, ¿quieres empezar? Bueno, yo voy a empezar por contaros qué entiendo yo por gemelo digital, porque esto, si os acordáis, pues hace unos años hablamos de Big Data y, vamos, que cualquiera me explique todavía qué significaba aquello. Es uno de estos neologismos que nos hemos inventado entre todos en la industria, pero bueno, a mí me gusta resumirlo básicamente, es que es una representación digital que no tiene que ser de edificios con máximo nivel de detalle en una ciudad, no tiene por qué, porque puedes representar una ciudad, un objeto, un proceso administrativo, me da igual, cualquier cosa, y al que puedes monitorizar, lo puedes analizar
Hasta ahí es lo que hasta ahora podríamos llamar una plataforma Smart City, que servía para eso, incluso para actuar sobre cacharros, me da igual, un semáforo o una pantalla, pero que nos permitirá realizar también simulaciones, llámale predicciones, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta, y lo voy a decir, ese concepto de simulación, y abro también un debate luego para el tema de los datos, si quieren hacerlo. El problema es cuando no tenemos datos, ¿no? Y estamos ahora como muy, muy obsesionados con la inteligencia artificial, que por cierto nadie ha dicho la palabra ChatGPT, bueno, pues la digo yo hoy el primer día. Estamos todos muy obsesionados con esa IA generativa y la realidad es que no solemos tener datos. A veces tenemos muchos y es cierto, cuesta formular las preguntas, pero otras veces las preguntas que queremos responder no tenemos ni un solo dato. Y existen, no iba a decir la palabra algoritmo, ¿no? Existen las matemáticas de hace 1000 años, métodos estocásticos, probabilidades, el método de Monte Carlo, que todo el mundo lo conocerá, que se fundamenta en el juego y que se utiliza en un montón de disciplinas y que hoy se puede utilizar para, por ejemplo, pues predecir flujos de tráfico. Por ejemplo, si corto una calle ahora en Bilbao, si hago una zona, imagínate que hago una zona de bajas emisiones en Bilbao, corto una calle o peatonalizo y eso me puedo aplicar métodos estadísticos simplemente para ver por dónde es más probable que vaya a circular las personas, los vehículos, y para eso no necesito inteligencia artificial ni mega máquinas. Simplemente es una capacidad de procesamiento, pero que no se nos olvide que eso se puede aplicar. Y luego hay un tema que es también el que a veces asociamos los gemelos digitales a un entorno ultra inmersivo con un nivel de detalle suficiente, pero que, por ejemplo, en un caso de tráfico no necesito tener una representación del último grano de piedra del asfalto de la Gran Vía de Bilbao. No es necesario para simular muchísimas cosas. Entonces, yo sí que me gustaría, y luego te cedo a Lucía la palabra si quieres, para continuar, yo añado a ese concepto de gemelo digital esa parte de simulación y de generación, por ejemplo, de datos que los que trabajamos en el sector sabemos que nunca los tenemos y no son suficientes, ¿vale? Te paso a ti, Lucía, que tú eres la que tiene datos. Algunos por lo menos. Algunos. Otros nos ha costado. Desde nuestra experiencia y con el proyecto que hemos hecho de gemelo digital con Tecnalia, bueno, el gemelo digital se convierte en una réplica, como bien has dicho, ¿no?, de la ciudad. Una réplica que lo que tiene es la distinta información y nosotros siempre lo hemos planteado como el nexo de unión de las 4 capas que existen en una ciudad, que van desde las infraestructuras que están subterráneas, que son los datos que nosotros como Incolam podemos aportar, hasta las capas un poco que van siendo superiores, el entorno urbano, luego está el entorno construido y por último el ciudadano. Y lo consideramos una herramienta que nos permite o que permita a la ciudad que le ayuda a la toma de decisiones, porque la ventaja que tiene, a pesar de que nos cuesta, y en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, ¿no?, el cómo hemos alimentado ese gemelo. Esa réplica virtual lo que nos ha costado mucho, por ejemplo, es pues, conectar toda la parte de infraestructuras, ¿vale?, a lo que es el entorno construido en un modelado 3D y luego, por otro lado, con los datos que nos venían de las ciudades que participaban en ambos proyectos, que luego comentaremos. Y cómo de ahí también definir el caso de uso. Porque sí que es cierto que hacer un gemelo digital de ciudad, y estoy de acuerdo con Gonzalo, que bueno, puede ser un reto para las ciudades y que yo creo que hay que empezar por pequeños pilotos, definiendo muy bien qué le quieres preguntar al gemelo, qué tipo de preguntas o de retos quieres resolver, y en nuestro caso lo que nos va a ayudar es a facilitar eso, es la toma de decisiones. Por contar un caso que hicimos, pues fue el de Bilbao, con un visor de sostenibilidad que lo que permitía, con una serie de indicadores, pues clasificar los edificios, ver su capacidad de potencial solar y eso ponérselo accesible también al ciudadano. Pero es una tecnología que tiene que ser alimentada por una cantidad ingente de información y ahí es donde está el reto. La tecnología del modelado 3D podemos encontrar open source, que es lo que nosotros hemos utilizado para visualizar y para el levantamiento, o podemos encontrar tecnologías visualmente mucho mejores, como pueden ser las de otros entornos más privados y licenciados, que quedan muy chulos, pero que luego al final, si esto no tiene un conjunto de datos que sea accesible y que esté bien alimentado, toda la parte de potencial que tiene el gemelo a la hora de simular escenarios, pues depende mucho de cómo lo alimentemos, como he dicho antes. Pero sí nos puede permitir, por ejemplo,
con el caso de la salida del Tour de Francia aquí en Bilbao, pues podemos simular ese escenario. ¿Qué pasa en una ciudad cuando que te sale el Tour? A nivel de infraestructuras, todo lo que necesitas de necesidades eléctricas que pueden necesitar en un momento dado mucho más altas, demanda de agua, demanda de electricidad, como he dicho, movilidad de las personas, cortes de tráfico. Bueno, pues para eso puede ayudar un gemelo digital, ¿no? Para que la ciudad esté un poquito más preparada para determinados retos o problemas o cosas que puedan surgir. Así que si para alguien es novedoso el concepto, bueno, tenéis mucha literatura, la podéis encontrar esta mañana con Arnaud Grignard. Hemos visto también algunos modelos de simulación, ¿no? Y no sé si, Óscar, quieres tú comentar aquí algo que es menos, ya sé que te toca más de lejos, sí. Pero... yo añadiría una capa de complejidad a todo lo que comentan ustedes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en el sentido de que tenemos muchos datos, pero no tenemos los datos que necesitamos muchas veces. Eso es una paradoja, ¿no? O sea, de hecho, es bastante interesante. Pero antes del report, reaccionando a lo que comentaban, creo que nuestra capacidad de procesamiento o nuestra capacidad de captura de datos o nuestro mindset, en cierta manera, se está quedando corto muchas veces, con todo el respeto y cariño, se está quedando mucho corto respecto a la realidad urbana. Es decir, ¿cuántas de las personas que están aquí viven fuera de Bilbao y viajan frecuentemente a Bilbao? No sé si pueden levantar la mano. Todas estas personas, modelar a todas estas personas en cuando cerramos una calle para peatonalizarla, no lo tenemos modificado, no tenemos las capacidades políticas, técnicas, seguramente sí, para gestionar eso. Y en eso consiste precisamente la gestión metropolitana, ¿no? En entender el territorio no como una ciudad grande, sino como un ecosistema de muchas ciudades y de muchas personas que nos movemos de diferentes maneras. Seguramente las personas que viven fuera de Bilbao viven en una ciudad, vienen aquí, se alimentan en otro y se van a comer pinchos a otro sitio. Esa complejidad, esa capa de complejidad es un reto que curiosamente nos encontramos en el estudio que más tarde les compartiré a ustedes. Así que comparto que tenemos datos, no tenemos todos los datos que tenemos, pero que la realidad urbana está detrás de nosotros tocándonos la puerta diciendo el cambio climático está aquí. Muy bien, pues yo creo que interesante. Y ya que estamos contigo, Óscar, igual nos comentas lo que hemos dicho antes en tu presentación brevemente y hablando de datos, ¿no? Hace unos días, creo, solamente habéis presentado en Helsinki un análisis sobre la realidad metropolitana de Europa a partir del caso de 16 metrópolis en la parte de datos compartidos, ¿no? Como no te vamos a tener tiempo suficiente para hablar, ¿qué nos podrías decir como conclusiones de ese informe? Pues es curioso, ¿no? No esperaba esta conversación, no la esperaba, curiosamente. Hace justo una semana publicamos en nuestra página web el reporte de ciudades europeo de realidades metropolitanas, que cierra un ciclo de 4 documentos donde analizamos cuál es la realidad metropolitana del mundo, en el sentido de que hicimos un estudio para Asia, un estudio para África, un estudio para Américas, y justo hace una semana estaba yo en Helsinki presentando este reporte. Y una de las conclusiones que más nos llamó la atención fue que no hay datos para comparar ciudades. Los datos que existen no son comparables, es como si fueran unos datos, no sé si la palabra sea correcta, pero creo que se entiende el mensaje, son unos datos endogámicos, ¿no? En el sentido de que capturamos datos, procesamos datos, esto es lo que nos hemos encontrado en las ciudades, estoy hablando desde las 16 ciudades que estudiamos, pero no nos permite saber qué está pasando entre Barcelona, Manchester, Helsinki y Roma, que son algunas de las ciudades que nosotros analizamos. No podemos aprender mutuamente de nosotros, de nuestras ciudades. Creo que ya hace falta un poco de lectura de cómo estamos capturando esos datos para poder aprendizar mutuamente, para poder aprender mutuamente de lo que está pasando de eso, porque lo que tenemos frente a nosotros, y esa fue otra de las conclusiones que salió del reporte, es que en el mundo de las ciudades se dice, bueno, en el mundo político, en el mundo que vivimos, que venimos del mundo de las ciudades y ahora nos enfrentamos hacia el mundo de las metrópolis, no porque sean más importantes, sino porque tienen más responsabilidades. Las ciudades pequeñas y medianas van a ser aún más importantes en un contexto de la era metropolitana. Sin embargo,
ese debate sobre los datos a escala metropolitana no se está dando en ninguna parte del mundo. De hecho, para nosotros fue frustrante en cierta manera desde Metrópolis, que nosotros cuando dijimos, después de haber pasado por Asia con sus problemas con los datos, con África con su escasez de datos, con las Américas con la dispersión de datos, dijimos, llegamos a Europa, aquí esto va a ser súper fácil de analizar las ciudades como Helsinki, Manchester, París, grandes ciudades, no son ciudades, con todo el cariño que Bilbao es la mejor ciudad del mundo, pero no eran ciudades súper grandes, ¿no? Eran ciudades súper grandes. Y nos costó mucho trabajo y en algunas veces fracasamos en comparar datos entre ellas. ¿Qué está pasando ahí? Que si no tenemos unos datos que sean comparables entre las ciudades, vamos a tener un problema para definir un camino compartido que tiene que ser la sostenibilidad, el cambio climático y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el tema de los datos es fundamental añadir una capa de complejidad, ¿cómo se llama en ingeniería? Un grado de libertad adicional en el manejo de los datos. Eso como primera parte. Bajando a un poquito más, para ir cerrando ya, hay un tema que sí nos llamó muchísimo la atención y que si vamos a hablar de las ciudades del futuro, tenemos que mirar a los ojos y reconocer que muy pocas ciudades de las que hemos analizado se lo han tomado en serio, que es el tema de los datos con perspectiva de género. Los cuidados, y creo que esta mañana una alcaldesa lo mencionaba, los cuidados no fue quizás la principal lección que nos dejó la pandemia, los cuidados en sentido amplio, no en el cuidado a las personas mayores, sino en poder que nosotros, los hombres, podamos ir con un cochecito por las calles y que no tenga huecos o que no tenga, vayamos a todas las ciudades. Pero la perspectiva de los cuidados y específicamente del género, hay un gran agujero negro en cómo las ciudades están capturando los datos. Tenemos que reconocer que esa visión de género, si vamos a hablar de ciudades del futuro, es importantísimo tenerlas. Por una cuestión no ideológica, por una cuestión sencillamente de eficiencia de los recursos. Estamos asumiendo que el 100% de la población de las ciudades se comporta como los hombres que vamos en coche, y estamos dejando de lado la realidad del 50%, las particularidades del 50% de la población. Entonces, esos dos mensajes, ¿no? Una visión política de entender que el territorio es más amplio, es más complejo, una visión más sobre cómo estamos capturando esos datos y entender que esto es un camino compartido, ¿no? Hay una metáfora, ya prometo cerrar, que todos estamos en un transatlántico que se está hundiendo, pero todos hemos llegado a ese transatlántico en diferentes barcas pequeñas, ¿no? Y cada uno tiene su camino, pero todos vamos hacia el mismo destino. Muy bien, gracias. Yo creo que interesante, ya sé que es difícil resumir, ¿no? Un informe tan completo. No sé si Lucía y Gonzalo en esa comparativa de los datos queréis decir algo o si habéis... Yo, mira, en la parte de los datos, yo os cuento experiencias nuestras que además que me parece que son interesantes y bueno, son los proyectos en los que yo estoy más involucrado y no es porque sean los que más me gustan ni el resto que se aguante, ¿no? Pero ejemplos, ¿no? de datos de cómo nosotros hemos abordado, por ejemplo, comparaciones. Nosotros tenemos un proyecto ahora de I+D interno que además surge de una iniciativa, de la idea surge una iniciativa previa con Hermo hace un montón de años. Bueno, nosotros en España, claro, a nivel español sí que te puedes comparar porque tenemos la suerte de tener bastantes datos abiertos. Entonces, estamos preparando un modelo que funciona ya más o menos decentemente para analizar impacto del turismo o del visitante, ¿vale? en el turismo, o qué le puede pasar al turismo de una ciudad si, por ejemplo, en Benidorm llega una marea negra que ocupa todo el verano. ¿Qué pasa, no? ¿Cuántos clientes voy a perder ese verano? Bueno, ha pasado en el Mar Menor, o sea, recientemente, ¿no? O viceversa. ¿Qué pasa en Bilbao como venga 500.000 más de visitantes por mes? ¿Eso cómo impacta a la ciudad? No sé si en euros, en los servicios, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ante la falta de datos, porque es imposible para nosotros y para todas las ciudades recopilar probablemente esos datos, bueno, pues jugamos con una combinación de técnicas ya os digo, de simulación y de generación de datos sintéticos para generar esos modelos. Entonces, oye, pues voy a meter 1000 personas más este mes voy a subir la temperatura en el centro de Sevilla 15 grados más. Entonces ese tipo de cosas se pueden abordar.
Hay otras, por ejemplo, ya que hablo de Sevilla, que es otro gran proyecto en el que estamos. Ahí, como no había datos de nada, bueno, pues con financiación también de Red.es, se está trabajando en un proyecto para sensorizar 180 edificios y modelizar, ¿no? Y trabajar con técnicas de inteligencia artificial, pues bueno, para ver si somos capaces de predecir fallos en edificios, que se generen órdenes de mantenimiento preventivo de manera automática. Bueno, es una locura de proyecto con, no sé, 2.000 sensores, no sé, es una locura. Y luego hay uno, que os lo comento porque una de las cosas que nos ha salido en el foro hoy es que cada vez somos un país mucho más envejecido. Y bueno, pues tenemos la suerte de ser adjudicatarios de un contrato que vamos a empezar ahora para modelizar, para sensorizar y modelizar una residencia de mayores en Granada. No solo con el objetivo de prestar mejor servicio a personas con los escasos recursos que normalmente contamos y que cada vez pues vamos a tener más personas mayores que jóvenes que nos puedan atender, sino que vamos a implementar también técnicas, pues llámale de simulación y tanto de predicción, pues no sé, pues para cosas que son interesantes, como saber cómo se generan los grupos de personas, cómo conviven entre sí, si alguien se queda descolgado, cómo se trabaja a futuro y poder realizar diferentes simulaciones, ¿no? Por ejemplo, que es un proyecto pues, que a mí es el que me hace ilusionar para estos próximos 6 meses por el impacto trascendental que puede tener más allá del megaproyecto que tenemos, por ejemplo, en Sevilla, que de dimensiones estratosférico, ¿no? Pero hay muchas maneras pues, de abordar los datos. Ya te digo, pues nosotros, cuando no tengo datos, los sintetizo con un poco de método y modelando. En otros casos, pues coge una gran ciudad y no tan grande, bueno, mediana, ¿no? O grande en España, sí, para generar todos esos datos y poder entrenar modelos para 200 edificios, o luego te los puedes llevar a terrenos más pequeños pues para trabajar, si quieres, más con personas, prestar mejor servicio, que ahí ya es una especie de híbrido de datos con lo que vamos a trabajar. Vale. Muy bien, y ya que has comentado casos de ciudades, Lucía... Nosotros, por bajar también, y estoy de acuerdo con él, ¿no? Con esos datos que las grandes ciudades si cuesta, pues aquí a nosotros también nos cuesta con las ciudades pequeñas. Nosotros como proyecto estamos ahora en ese gemelo digital que hicimos, ese piloto, y en este caso con Zaragoza, le quisimos dar un puntito de inteligencia artificial que también ha salido sobre esta mesa. Pero vamos a utilizar los datos que tiene Incolan, que son toda la gente que quiere hacer una obra o un proyecto y que es un paso previo a luego solicitar una licencia. Queríamos hacer un algoritmo que intentara predecir qué pasa con esa obra cuando luego se va a solicitar la licencia, qué impacto tiene en la ciudad cuando se ejecuta esa obra. Para eso necesitábamos cruzar los datos que nosotros tenemos con los datos de las licencias. Y ahí es donde, pues efectivamente, nos ha costado. Porque como hemos visto y han comentado también los ayuntamientos, y en este caso estamos colaborando, pues Ermua está colaborando con nosotros o con Zaragoza, pues nos está ayudando a ver cómo se toman esos datos de las licencias en las ciudades. Porque, claro, como bien has dicho tú, es difícil, somos incapaces, o el gran reto también va a ser de qué manera armonizamos todos los datos que se están tomando de la ciudad para poder utilizarlos. Y ese yo creo que es el gran reto. Entonces, ahí estamos trabajando, pues como he dicho, con Ermua. También hemos cogido la base Open Data de Madrid de licencias concedidas para poder intentar alimentar el algoritmo. Hemos conseguido unos pequeños resultados que vamos a ver que lo que nos han permitido es predecir desde que se hace la solicitud en Incolan hasta cuánto tiempo pasa de media para ejecutar esa obra. Y ahora lo que queremos es ver con los datos de las utilities qué impacto puede tener en determinadas infraestructuras. Si tú tienes una fibra, una red de alumbrado, una red de media tensión o de baja tensión, pues cómo también ayudar a las utilities a gestionar toda esa incidencia que pueda tener. Pero el gran reto está siendo, vuelvo a decir, armonizar esos datos y también anonimizarlos. Porque en otro proyecto que hicimos con Zaragoza, que nos facilitó los datos de consumos de pagos con tarjeta para ver el impacto que estaba teniendo el COVID en el comercio a pie de calle, el gran reto fue también anonimizar. Porque era fácilmente identificable un pequeño comercio, si solo lo tienes en un edificio, pues ya sabes dónde se han pagado las tarjetas, tipología peluquería, pues ya sabes quién es la peluquería de mi barrio.
Hay que anonimizar esa información para que luego también el ciudadano, como bien has dicho, se sienta seguro y cómodo, aunque luego se siente seguro en Instagram y todo esto, pero a la hora de que la ciudad pueda utilizar esos datos, en cosas que también estoy de acuerdo con Gonzalo, hay que darle la pata social a toda esta información que queremos utilizar. Es decir, todos los datos que cedemos, que creemos que cedemos y se van a usar mal, pues también se pueden usar para muchos proyectos que pueden reportar muy buenos casos de uso y ventajas para la ciudadanía. Vale, pues esperemos que nos estemos abrumando mucho con todas las potencialidades tecnológicas, pero ya veis, solo estamos tocando, no tenemos mucho tiempo algunas de ellas, pero tanto Gonzalo al principio como Lucía ahora habéis mencionado otra de las tecnologías que quizás para cerrar me gustaría comentarla, que es la inteligencia artificial, más que nada porque Marta, además, que como os hemos comentado, la tenemos que disculpar, no ha podido venir el CIDOB, Marta concretamente gestiona el Observatorio Global de la Inteligencia Artificial Urbana y los desafíos éticos que esta tecnología supone, ¿no? Entonces, no sé, para cerrar, Óscar, que vosotros también sé que tenéis, o tú particularmente tienes, ¿no? También ahora Lucía acaba de comentar la anonimidad de esos datos. Con la inteligencia artificial, ¿cómo lo vemos? Trataré de ser breve. Yo creo que ahí hay un gran reto, ¿no? La inteligencia artificial es el gran disruptor en estos momentos. Creo que dos temas que hemos trabajado. Un tema que trabajé en Metrópolis, que es específicamente el tema de los derechos digitales, ¿no? O sea, la alfabetización digital, entendida no como la capacidad de interactuar con una máquina, sino la capacidad de entender las consecuencias de eso. O sea, esa es la alfabetización digital, y los derechos digitales pasan por la anonimizar, homogeneizar, todo ese tipo de temas. Yo creo que eso es un reto importante que no resolvimos en la era digital. No hemos resuelto ese tema de los derechos digitales. La gente no estamos capacitados para todo el tema de los derechos digitales. Y ahora que se nos viene el monstruo este que se llama inteligencia artificial, estamos aún menos capacitados. Yo creo que todo este boom y toda esta disrupción filosófico-ética que nos viene con la inteligencia artificial se puede resumir muy bien en dos cosas. Hace poco escuchaba a un ingeniero del MIT argentino diciendo que tenemos que estar mucho cuidado cuando algo se convierte en verbo. O sea, nosotros ya estamos empezando a decir, vamos a googlear esto es instagrameable, eso significa que eso es algo grande. Ahora estamos diciendo los prompts, vamos a promptear de cara al ChatGPT, ¿no? O sea, eso será el nuevo, viene algo muy grande, que ya eso en menos de un año se ha convertido en un verbo. Y eso no es una cuestión menor. Eso por un lado. Y por otro lado, hace 2 o 3 semanas, las personas más ricas del mundo, Gates, Elon Musk, Zuckerberg, estaban en el Senado de Estados Unidos pidiendo y suplicando que por favor regule el ChatGPT, la inteligencia artificial, porque se nos viene un tema que incluso los que más se benefician económicamente de eso están diciendo, cuidado, que eso es muy grande y no lo sabemos controlar. Entonces, ahí hay un reto importantísimo. ¿Cuál es el impacto que tienen las ciudades? Con todo el cariño, no tengo ni idea, pero no va a ser menor. No va a ser menor. Yo les invito a que pongan en ChatGPT, por favor, hazme una ordenanza de prohibir fumar en espacios públicos en Bilbao con las multas correspondientes. No sé si han jugado con eso. Los invito a que lo hagan cualquier día, a que hagan una normativa específica y se los hace. Se los hace. O sea, ¿qué estamos haciendo, no? Hace poco había un atasco en San Francisco por taxis sin conductor. Tenemos un reto que no lo queremos mirar porque nos da pereza y es mucho más excitante, mucho más divertido jugar con ChatGPT y hacerlo, y hacer prompts y jugar con eso, que entender las consecuencias de eso. Entonces ahí hay un tema, yo diría, más filosófico que político y técnico. Y ya estamos sin tiempo, pero no sé Perdón. si Gonzalo, tú como Yo os voy a decir, yo soy un adicto, yo lo reconozco. También. Lo reconozco. Yo una reflexión y sobre todo para las ciudades, ¿no? Porque tú has dicho lo has dicho 2 veces de 2 maneras diferentes. Estamos acostumbrados, o sea, la zona de bajas emisiones, como ha sido el tema, voy a ponerlo, que a los políticos les encanta no tocarlo, pues porque se le echa todo el mundo encima. O sea, a nadie le gusta tener una cámara vigilando. Cuando yo entré al centro de Bilbao, pues
dentro de X tiempo habrá una cámara que me lee mi matrícula. Entonces, pues gente pondrá el grito en el cielo, pero sin embargo nadie pone el grito en el cielo porque llevas el móvil en el bolsillo y te está haciendo lo mismo. Te está traqueando Google. Esos datos. A ver, la guerra de la inteligencia artificial la tenemos perdida, o sea, en Europa. Vamos, me ha puesto cualquiera aquí una chuletada, lo que queráis. La hemos perdido en Europa. Entonces, Estados Unidos ahora gana, pero yo creo que en 2030 estamos dominados por China. O sea, tampoco me cabe la menor duda. Entonces, con eso tenemos que convivir, pero bueno, mi reflexión era sobre todo para las ciudades. Es que si hacemos esto con el móvil es porque estamos recibiendo un buen servicio por otra parte, algo más, ¿vale? Entonces, eso también nos tiene que invitar a que cada vez que trabajemos con tecnología generemos un servicio, porque ha salido el tema, ¿no? Joder, ¿cómo nos cuesta dar a la administración nuestros datos cuando es que no los damos directamente, los estamos dando, pero es porque estamos recibiendo algo que consideramos muy valioso, un servicio a cambio. ¿Que se está forrando Google? Sí, pero bueno, pero nos siguen dando un servicio gratuito muy bueno. Tienes el WhatsApp, o tienes las redes sociales y tal. Y eso, pues con las cámaras de la zona de bajas emisiones, no pasa. Pues yo solo voy a hacer la reflexión de, creo que las ciudades del futuro, las tecnologías están ahí, hay un reto para poder implantarlas, pero no hay que tener miedo. Y sobre todo es fundamental la colaboración público-privada para que estos pequeños pilotos, porque es cierto que a veces empezar por grandes proyectos es igual empezar mejor por pilotos que vayan centrando un poco el tiro de cómo usamos estas tecnologías. Y eso creo que las ciudades tienen que estar dispuestas a animarse a utilizarlas, pero no a lo loco. Eso también. Pues nada, muchas gracias, que nos hemos quedado sin tiempo. Eskerrik asko, espero que os haya interesado. Un aplauso para nuestros ponentes.